usted fue parte de las misiones familiares durante muchos años. Me gustaría que partiera para que la gente sepa un poco más qué son las misiones, cómo nacieron. Sabemos que fue una idea original del padre Hernán Alessandri, pero que usted nos contara cómo nacen, cómo se han ido desarrollando durante estos años. Yo tuve la suerte de trabajar en una corporación de desarrollo social y ahí trabajaba la señora Milena. Y la señora Milena me contó cómo partió las misiones. No lo sé por el padre Nancy, que lo sé por una de los matrimonios. Eran un grupo de matrimonios de Carrascal, que el padre Hernán les comentó esta idea de en el verano ir una semana o 2 semanas, era una semana, a un lugar en donde fueran a visitar un pueblo, una ciudad, un lugar, y en donde fueran casa a casa visitando para dar a conocer el Evangelio y para dar a conocer lo que es un matrimonio en familia, conociendo a otros matrimonios en familia. La genialidad, y ahora empiezo a contar la experiencia que tuvimos nosotros como familia. Nosotros con mi señora tenemos 6 hijas. Tuvimos 17 años yendo a las misiones, y hay impactos de todo tipo. Primero, voy a ser desordenado, pero voy a ir contando en la medida que me va aflorando. Lo primero que hay que tú conoces a tu país verdadero, conocer Pichufquén, conocer las calles de Pichufquén, conocer que en tal esquina vive un profesor, conocer que más allá había un enfermo que no podía caminar, conocer así distintos pueblos, conocer Lanco, conocer Loncoche, y así uno va dando. Uno camina sobre Chile de distintas formas. Uno puede caminar conociendo algunas partes de Chile y otras uno puede caminar cuando uno conoce más realidades del país. Lo impresionante es que uno va conociendo distintas formas, distintas personas, familias, distintos estilos. Pero una cosa fundamental fue que uno iba a dar o a hablar algo de Jesús. Uno nunca, sinceramente, no estaba muy preparado, pero uno también salía beneficiado. Yo me acuerdo casos concretos. Me acuerdo una vez con una hija mía, se llama Trini, que fuimos a la casa de una chiquilla que nos estaba esperando, una chiquilla joven con 2 hijos, que no tenían muchos recursos, pero la visita nuestra era todo para ellos, para ella. Y fue emocionante comer la carbonada y hablar del Señor con los niños que nos miraban y ella. Y ella se fue agrandando. Cuando yo entré a la casa era una chiquilla de 20 años, pero cuando vi que ella tenía preparado un mantel y que tenía todo para ofrecernos a nosotros, esa chica de 20 años se fue creciendo, y para mí fue un impacto de la personalidad que estaba conociendo. Después también en Illapel, se nos ocurrió poner en la plaza una estatua de Santa Teresa de los Andes. Hicimos correr la bola en todo el pueblo de que la gente que quería le podía escribir cartas a Santa Teresa. Bueno, lo impactante fue que de repente uno no quería ni mirar para la plaza para ver si la gente estaba yendo, y de repente empezamos a ver que una persona caminó y depositó una carta. Al otro día 3, y al otro día jóvenes. Y empezamos a ver que de alguna manera se despertaban lazos. Después también nos dimos cuenta de
de que el hecho de que en las misiones íbamos nosotros con nuestros hijos y los hijos llevaban amigos, se juntaban alrededor de 7, 8, 10 matrimonios con 90 jóvenes. Entonces era interesante porque uno salía en las mañanas a visitar casa por casa. Bueno, y como todas las cosas son normales, hay casas que a lo mejor la gente no te abría por miedo, por inseguridad, por creer que a lo mejor no éramos los que decíamos que éramos, o había gente de otras religiones, otros que eran católicos, pero la gracia era que uno también crecía en personalidad, porque también uno para caminar en la calle y golpear y decir aló, aló, y por el otro lado la persona, la señora, si son las 10, las 11 de la mañana, aprendimos que no era una buena hora, porque las personas están haciendo el aseo. Aprendimos de que de repente las personas, si no saben, y no se ha comentado de que están los misioneros, cuesta más abrir. Pero la gracia es que uno se mete en la vida del pueblo, en la vida del lugar, aprende, valora. En ese sentido uno ve, por ejemplo, que otros grupos como los Testigos de Jehová, los mormones, que tienen con trabajo de misión súper constante, pero uno ve también que están un poco acostumbrados a que mucha gente los rechace, no le abre la puerta, muchas veces hasta de forma agresiva. Claro. ¿Cómo resolvió eso? ¿Cómo lo manejó? Yo creo que ahí hay una genialidad del Padre Hernán. Creo que el Padre Hernán va a ser santo. Yo creo que la genialidad del Padre Hernán es que el hecho de que tú vayas con niños rompe todo el esquema de la inseguridad o la seguridad. O sea, el hecho de que uno vaya con otro adulto y 2 o 3 niños y entregar un altar con la Virgen o entregar algo, yo creo que da señales, hay atmósfera para decir aquí vale la pena abrir la puerta. Quizás si hubiera ido solo los 2 adultos, yo creo que se habría mantenido una cierta rigidez en la atmósfera. Creo que la misión familiar rompe muchos esquemas. La familia tiene una connotación de que es algo que acoge. La familia es algo que da tranquilidad. Así que en ese aspecto creo que había una cosa muy valiosa. La otra genialidad que el Padre Hernán hizo en las misiones, que tenía un día de la semana que invitaba a todos los niños a celebrar su cumpleaños, fueran católicos o no católicos. Y era genial porque llegaban todos los niños del pueblo, de la ciudad o del lugar, pero llegaban niños católicos y niños no católicos. Y eso yo lo encontraba precioso, porque era una apertura total. Y los niños eran todos niños, y se celebraba el cumpleaños importando un pito, si la persona era bautizada o no bautizada, eran todos niños. Yo creo que eso fue una gran genialidad del Padre Hernán. Haberlo vivido yo, porque la palabra testimonio significa que doy fe de algo que he vivido o de algo que he presenciado. Yo tengo la gracia y la suerte de algo que he vivido y que he presenciado. Y sé que ese celebración de cumpleaños creo que podría ser la pastoral más importante, teológica, pastoral de vida, pastoral familiar, que rompía todos los cánones. Y los niños felices. Y por supuesto que no le íbamos a hacer clase de religión, sino que habían unos Tony que los hacían reírse, que hacíamos dibujar a los niños. Pero volviendo a otras cosas de las misiones, también el hecho de que hubieran 90 o 100 jóvenes con 8, 10, 12 matrimonios, también la pregunta que se hacía, bueno, ¿qué atmósfera va a tener las misiones? Hacia adentro, porque 90 jóvenes con 10 matrimonios, 8 matrimonios, también hay un problema de qué atmósfera va a tener ese campamento, aunque no era un campamento, pero siempre dormíamos en colegio, en escuela, pero llamémosle un campamento familiar misionero. Y era importante entonces que también hubiera una actitud de misionar, una actitud de alguna manera
transmitir, tener algo en el corazón para poder transmitirlo. Porque uno no puede hablar de Jesús si no lo tiene adentro. ¿Cómo se preparaba la familia para estas misiones? Porque claro, uno puede tener el espíritu, ser un cristiano comprometido, pero hay una preparación formal, Claro. se estudiaba, ¿cómo se preparaban? Había reuniones ante las misiones en Santiago, sobre todo con la gente joven, para hacerle ver a qué íbamos y en qué consistía lo que íbamos a ir. Entonces había una cierta preparación de ánimo, psicológica y un poquito de temas. Entonces la gente no llegaba con poca preparación. Pero también, así como había que preparar a la gente, también teníamos que preparar al pueblo y presentarnos. Entonces, en la misa del sábado y del domingo, del primer día, del 0 día, nosotros íbamos y nos presentábamos en la iglesia, en la misa del sábado a la noche y el domingo, y nos presentábamos y salíamos todos los misioneros para adelante a presentarnos y a decir que nosotros durante esa semana íbamos a ponernos a disposición y a visitarnos. Entonces la gente se producía algo como muy cálido, porque veían que uno entraba con hijos y eso despertaba mucha admiración, que nosotros misionáramos con niños chicos, niños adultos, adolescentes. Y después cuando venía el segundo año y llegábamos al mismo pueblo, ya la gente los conocía y había una relación, entonces era toda una riqueza de relaciones humanas. Lo otro también que el padre Hernán se le ocurrió, que era que nosotros teníamos que hacer en otro día una obra de teatro. Y los actores eran los mismos misioneros y se lo dábamos a todo el pueblo, a toda la ciudad. Y eso también tenía una belleza, porque en que los jóvenes o los papás se aprendieran los textos o los diálogos que uno tenía que hacer de vago, otro tenía que hacer de hippie, otro tenía que ser de bueno para el trago. Iba produciendo también cierto desarrollo de las personas que participaban en la misión. O sea, también siempre se ha dicho que la persona que misiona, el más misionado es él. Pero también quiero volver a lo que uno, cuando yo decía, uno también conoce a la iglesia. Uno conoce a la iglesia, su fortaleza y su debilidad de la iglesia. Que en realidad las misiones era una cosa necesaria. O sea, no solo fue una cosa que se le ocurrió al padre Hernán, sino que era algo que iba a ayudar a la pastoral o a los párrocos, porque muchos párrocos están muy solos. O sea, ya en esa época uno notaba de que las parroquias tenían poco apoyo. O sea, siempre tienen 4 o 5 señoras de muy buena voluntad que se preocupan del cerrar, de las velas, pero del trabajo pastoral yo creo que los párrocos tienen poca ayuda. Después, lo otro es que esto fue creciendo, porque de repente se hicieron 3 misiones, de repente se saltó a 6 misiones, en el mismo momento, en la misma semana, hasta se llegó hasta 11, 12 misiones. Qué impresionante que en 12 ciudades, más o menos, alrededor de 1.200 jóvenes, y alrededor, multipliquemos 10 por 10, son 100 matrimonios, estaban promoviendo. Entonces era un poco de pólvora, un poco de brújula y de timón que hacía bien a la iglesia y a las parroquias. Yo me acuerdo en San Javier hicimos un trabajo muy bonito y que llegamos a las poblaciones más pobres, en donde yo creo que ellos necesitaban de visita de gente, pero estoy hablando de pobreza, la más pobre que he visto yo, casas de cartón. Y trabajamos muy bien y hicimos una cosa preciosa. Y cuando llegó el día que nos íbamos, ya habían pasado los 7 días,
llegó una persona que de unos 60 años, con anteojos, y yo no me acuerdo cómo él llegó y entró y dijo, vengo a pedirles perdón. Y era el párroco del lugar, y que dijo, yo nunca creí que iban a trabajar tan bien o tan profundamente. Yo me impactó la hombría de ese sacerdote, de ser tan franco, pero también me di cuenta de lo importante y necesario que eran las misiones. Quiere decir que estábamos llegando a algo profundo. Yo creo que otra cosa que es importante, el meterse dentro de las poblaciones. O sea, el Papa Francisco lo ha dicho ahora, el estar en los lugares, el santificar, el bendecir los lugares, que la iglesia entre a las casas, que no la gente tenga que ir a la iglesia. Eso es muy importante. O sea, que nosotros entráramos a las casas. Y por supuesto que habían casas, claramente, que habían 2 o 3 que querían, y había claramente otros 3 que no querían nada, pero mantenían un silencio respetuoso por los otros 3 que querían. Entonces, el recordarle a la gente que Dios es un papá, que Dios está y que está interesado en ellos, en su vida, y que no están solos, yo creo que es fundamental. El que las misiones hagan una tarde de alegría. La iglesia nunca ha trabajado la alegría, y en las misiones tener un trabajo con la alegría es fundamental. O sea, una comunicación que habla solamente del deber, del no pecar, de que esto es malo y de que esto hay que hacerlo, sin la alegría y el sentimiento, está condenada al fracaso rotundo. Usted me decía que algo que ocurre es que los más misionados eran los misioneros, o sea, de una manera, así como ustedes afectaban positivamente a la gente que iban a visitar, ustedes también eran afectados, y supongo que se produce algo, un cambio interior al conocer, por ejemplo, la experiencia de alguien que tiene carencias materiales básicas. ¿Cómo lo afecta a usted en su vida? ¿Cómo cambió su vida? Yo creo que las personas, cuando conocen personas que tienen una libertad, pues hay gente de escasos recursos que puede ser libre interiormente, y hay otras personas de escasos recursos que no es libre, al revés, que tienen rabia, y a veces con justa razón. Pero las personas que tienen escasos recursos y que tienen una libertad interior, tienen una alegría, tienen una armonía interior muy grande. Y eso a uno le impacta muy fuerte, muy fuerte. Que personas con recursos muy pequeños tengan una alegría mayor que cualquier persona. ¿Qué tienen esas personas que son tan alegres? ¿Qué tienen esas personas que tienen esa paz? ¿Qué tienen esas personas que no están tensas y que no están corriendo en el tiempo? Pero eso no quiere decir que sean flojos, son personas. Yo creo que ese impacto de conocer a esas personas, hay un beneficio muy grande. Lo segundo, que cuando uno tiene una vivencia de 7 días en donde va conociendo mucha gente que está abierta a la palabra de Dios, con pocos recursos, es gente que está, el impacto que a uno le produce es que uno tiene muchas cosas de más en la mochila, que uno a veces anda con demasiadas cosas que no son las que tiene que andar. Yo creo que el otro beneficio es que uno de repente se complica más de la cuenta.
que uno necesita que lo remezcan. Yo creo que si el árbol no remece, no cae la fruta. Y yo creo que uno en las misiones es remecido a veces por el Señor, por la Virgen, pero por las personas. Porque las personas dicen cosas muy, muy valiosas, muy profundas. El vivir eso es imborrable. Hoy día está la idea de las misiones familiares que nació en Chile gracias al padre Hernán. Se ha extendido a varios países del mundo. ¿Por qué cree usted que ha ocurrido esto? ¿Y qué le parece? A ver, yo creo que es una pastoral necesaria, en donde la familia tiene que descubrir la belleza de la familia tiene que salir a defenderse. Hoy día hay una sociedad, respiramos una sociedad de lo líquido, no de lo sólido, según Bauman. Y la sociedad líquida está adversa al compromiso, a la fidelidad, a la palabra. Entonces, en una sociedad líquida en donde no existe nada sólido, la familia pasa a ser una isla o agua en el desierto. Y entonces, la familia hoy día es algo escaso. ¿Y por qué prende? Porque el hombre hoy día ha perdido la capacidad de amar, y las misiones familiares le puede de alguna manera ayudar a recordar, a reaprender la capacidad de amar. Yo creo que eso como primera cosa. La segunda cosa que puede ser es que la iglesia está obligada a usar matrimonio. O sea, la iglesia hoy día cada vez tiene menos sacerdotes o religiosas. Y estas misiones están compuestas por juventud, por matrimonio, por lo tanto es algo que se puede encontrar gente, ¿no? Por lo tanto es viable, es una cosa. Y lo otro que yo creo que es algo que tiene una capacidad de adaptación, que en cada ciudad puede ser distinta, que no es una cosa rígida, ¿no? Que se puede adaptar a las culturas, que en México se puede hacer de una manera, que en Brasil se puede hacer de otra manera. Y yo creo que el llegar a los corazones de las personas es quizás la pastoral más importante.